nacemos por una necesidad de mantener la coherencia con lo que nosotros entendimos como el proyecto histórico de la izquierda. El Frente Amplio, una vez que llega al gobierno, y nosotros allí estábamos en el Frente Amplio, luchamos todo el tiempo para conquistar el gobierno para el pueblo, pero una vez estando en el gobierno del Frente Amplio, dejó por el camino el proyecto transformador que le había planteado a la gente y con el que nos habíamos comprometido. Temas centrales como el tema de la tierra, donde la bandera histórica nuestra fue la reforma agraria, fue en el sentido, la acción del gobierno fue en el sentido totalmente inverso, o sea, nunca se extranjerizó y se concentró tanta tierra en el Uruguay como en este periodo de gobierno del Frente Amplio. El otro día en el debate parlamentario, un diputado reconocía en sala que entre dos empresas, Montes del Plata y UPM, hoy controlan 1 millón de hectáreas en el Uruguay. El manejo de la deuda, una deuda que se ha multiplicado para pagar deuda pública, es también, por lo menos va por un camino muy distinto del que históricamente planteó la izquierda. La distribución de la riqueza, que no ha existido. A los que realmente poseen las riquezas, sistema financiero, el gran capital transnacional, no solamente no se le tocó un solo peso de sus intereses, sino que los acrecentaron. Para redondear otro tema de la política internacional, un gobierno que se ha alineado desde la visita de Bush, famosa al Uruguay, hasta hoy, con la política del imperialismo norteamericano. Pongo como ejemplo contundente la permanencia de tropas uruguayas de ocupación en la República Haitiana. El descontento va de la mano de esto que estamos planteando nosotros. Hoy cada día más Frente Amplista ve la contradicción innegable entre un proyecto de izquierda y lo que hace este gobierno. Ha habido recientemente un fallo judicial que acusa al directorio pasado de ANCAP, el cual está presidido por Sendic, de haber corrido una persona de su puesto de trabajo porque había hecho denuncias de irregularidades. El hecho denunciado es gravísimo y que el fallo del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo tiene una tremenda relevancia, porque es inapelable, porque además es de una contundencia que no deja lugar a dudas. Acusa a ese directorio de ANCAP, presidido por Sendic, de haber pretendido acallar a un funcionario honesto que estaba denunciando irregularidades. Esto es realmente gravísimo, pero además no solamente lo acusa de haber hecho esto, sino que lo acusa de desvío de poder. Y le da la razón a este funcionario que ahora se prepara a entablar una gran batalla judicial que seguramente ganará en contra de ANCAP, porque fue separado de su cargo. Lo mandaron a su casa a cobrar el sueldo sin trabajar porque molestaba. ¿Y por qué molestaba? Porque estaba denunciando hechos que eran notoriamente irregulares en el manejo de cómo pagaba ANCAP a proveedores, cómo pagaba servicios sin controlar facturas. Da un marco de, yo diría, de mucha fuerza a las denuncias que presentamos los 4 partidos de oposición, cada uno por su lado, sobre los hechos que terminaron con el descalabro de ANCAP y la pérdida de más de $1.000 millones en una gestión que no solamente fue mala, sino que además, a nuestro juicio, deja muchas dudas que la justicia deberá dilucidar, si fueron simplemente cuestiones de inhabilidad, de falta de pericia, o si hubo alguna cosa más que se vincule a hechos delictivos. No, acá lo que queremos saber es qué pasó con gente que administrando dineros públicos los dilapidó, y es plata que hoy faltaría para evitar el ajuste fiscal, por ejemplo. Una situación muy lamentable en estos días, que fue todo lo vinculado al Instituto de Ciegos Tiburcio Cachón, que la ministra Arismendi quiere cerrar y mandar a los ciegos que allí se recuperan a un lugar que no tiene ninguna condición para recibir y para desarrollar las tareas de rehabilitación de personas con discapacidad visual. El último argumento que utilizó la ministra, después de haber dicho varias cosas que se cayeron porque no eran ciertas, fue que el alquiler era muy caro. En sala le dije a la ministra, con lo que gastó el expresidente de ANCAP en la fiesta para inaugurar la planta de La Teja, una fiesta que duró 2 horas, estaríamos pudiéndole pagar 6 años de alquiler al Instituto Cachón. Hablando de gastos, hay ahora una disputa, por lo menos una discusión sobre si necesitamos o no necesitamos un avión presidencial.
A mí me parece que en las condiciones que está el Uruguay, lo último que precisamos es un avión presidencial. Y hablando de aviones, recordemos que Sendik en ANCAP iba a comprar un avión para ANCAP, que era para que usara el presidente Mujica también, y que nos está costando mensualmente un dineral en mantenimiento. Está parado el avión, no vuela a ningún lado. Ni viaja tanto el presidente, y en todo caso, si tuviera que viajar, podía sacar un boleto y viajar como tantos presidentes del mundo. Hubo dos temas con respecto a las universidades. Uno con respecto a lo que tenía que ver con el recorte que se le hacía a la universidad pública, y otro con lo que se estaba pidiendo de que se quitaran las exoneraciones que tenían algunas empresas privadas que donaban a universidades privadas. Y se generó como una guerra entre universidad pública versus universidad privada. La primera, que es la más grave y la más contundente, es el recorte que le aplicó el gobierno al gasto social, de 2.558 millones de pesos en esta rendición de cuentas. Para ejemplificar, nosotros lo decíamos que hace mucho tiempo, cuando el doctor Luis Alberto Lacalle era candidato, el padre, Lacalle padre, había usado una imagen que era que iba a ir con la motosierra a recortar el gasto público. Nosotros decimos, bueno, Lacalle amenazó a usar la motosierra, no pudo porque no ganó la elección, pero esa motosierra quedó y la agarró Astor y hoy la está usando de una manera con Tabaré Vázquez, con una contundencia brutal, porque esta rendición de cuentas es una rendición de cuentas de tremendo recorte del gasto público y del gasto social, que además se orientó por parte del gobierno directamente contra la educación, contra ANEP y contra UDELAR, contra la universidad y contra la educación primaria y secundaria y en parte la UTU. A la universidad en el presupuesto el gobierno le otorgó el 30% de lo que la universidad pedía. Y de ese 30% que le dan, ahora le recortaban una parte sustancial. ¿Qué fue lo que dio el gobierno, o a qué accedió el gobierno? A que los 700 y pico de millones de pesos que le sacaba a la universidad, se los devolvía, pero no que achicaba el recorte. Esos 800 millones de pesos, el Senado ahora los va a tijeretear de otros lugares de inversión pública. Será de la salud, será de la vivienda, será de la obra pública, de algún lado va a salir, porque acá el Ministerio del Interior no se toca, el Ministerio de Defensa tampoco se va a tocar, por tanto, va a salir de lo que es gasto social. Ahí me parece una anotación muy triste la resolución de la contradicción de los 4 diputados rebeldes, que por una charla con Tabaré Vázquez y una promesa de una comisión, terminaron votando una rendición de cuentas de gran recorte del gasto público y además de un tremendo ajuste fiscal contra los trabajadores y contra los jubilados. En el segundo capítulo, el tema de una ley que aprobó el gobierno del Frente Amplio en el año 2006-2007, fue a iniciativa de Astori, que permite a empresas que hagan donaciones a instituciones de enseñanza o beneficencia, a ONG, por ejemplo, hay una lista aprobada por el gobierno, de la donación que hacen, el 80% lo pueden descontar de los impuestos que tienen que pagar. Más que una donación que hace la empresa, es una gran donación que hace el Estado, que deja de recaudar una parte importante de impuestos. En realidad que quisiéramos derogar esa ley, que nos parece que es tremendamente negativa, porque ¿qué es lo que permite esa ley? Que un gran empresario privado defina a dónde dirigir dinero que le toca al Estado. Yo creo que ahí está un lobby fuerte, obviamente, de algunas ONG y de las instituciones de educación privada, de hacerse con donaciones importantes que terminan siendo donaciones fingidas por las empresas que termina siendo el Estado. Hubo una polémica hace no tanto porque el Ministerio del Interior había comprado uniformes en China y la industria textil uruguaya se quejaba porque estaban favoreciendo el mercado afuera en vez de comprar acá, industria nacional. Ahora salió una información de que se generó un ahorro de $4,5 millones por haber comprado en China, y hay una crítica ahora hacia la industria textil uruguaya por lo cara, y también se dio a entender por la calidad. Yo creo que eso demuestra la esencia, el fuerte contenido neoliberal de la política de este gobierno, donde en lugar de proteger el trabajo nacional y la industria nacional, es el sueño de Jorge Valle, abrir las fronteras, abrir los mercados y que la competencia defina todo. Eso no es así en el mundo.
Vaya usted con sus productos a entrar en China, a ver si lo dejan entrar, o a Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto hay que hacer para entrar con 1 kilo de carne a Estados Unidos? Fíjese que Mujica cambió para que entraran las naranjas, trajo 5 refugiados de Guantánamo. Nos hacen creer que la economía tiene que ser abierta y todo lo demás, ¿para qué? Para inundarnos con mercadería a precios que no podemos competir y matar la industria nacional. Pailana cerró en Paysandú. El Fondes, bueno, se cerró la empresa y bueno, armemos una cooperativa. Forman una cooperativa, el Fondes le da plata y los trabajadores no pueden sacar adelante una industria si no tienen mercado. ¿Dónde van a vender tela los trabajadores de Pailana, Paysandú? Ahora se llama de otra manera. ¿Qué planteamos nosotros? Que el Estado tenía que asegurarle la compra de tela para hacer uniforme, para hacer sábanas para los hospitales. Ni hablar. No, eso no, porque sale más caro que en China. Y de esa manera estamos pagando, y cada pocos meses votamos la ampliación del seguro de paro para todos los trabajadores de la ex Pailana, seguimos asistiendo a una empresa que no va a salir a flote si no tiene mercado, y la pregunta que tenemos que hacer al ministro del Interior, ¿y qué le sale más caro al Uruguay? ¿Pagar uniformes y tela para uniforme un poco más cara en el Uruguay? ¿O tener 1000 desocupados entre los que fabrican la tela, los que hacen el uniforme, que van a estar ganando un salario, que van a estar pagando impuestos, porque al Estado le cuesta la desocupación? Son seguros de desempleo, después son tarjetas de MIDE, después son problemas sociales. Me parece que esta política de comprar afuera porque es más barato y matar la industria nacional, que es lo que genera trabajo, es el camino que nos lleva a esta situación que estamos. ¿Qué está pasando con el Mercosur? ¿A dónde va el Mercosur? Yo creo que acá hay muchos interesados en matar todo proceso de integración regional con independencia o con recuperación de unidad de América Latina. Hay muchos interesados. Entre ellos el gobierno uruguayo, que ha apostado decididamente a mirar hacia la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Ese espacio neoliberal de unidad de comercio que creó Estados Unidos para competir con el ALBA y con la CELAC en momentos en que vivía Chávez, ¿no? Ante el avance de la unidad de América Latina, Estados Unidos propicia con Colombia, con México, con Chile, el Tratado del Pacífico para contraponer, en donde Estados Unidos está también, para contraponerse a la creciente unidad de América Latina. En cuanto al último episodio de que Uruguay traspasa la presidencia a Venezuela, creo que Uruguay no tenía otro camino que hacer, que andar, que era ese, es lo que marca el reglamento y el estatuto de Mercosur. 6 meses y hay que pasar la presidencia. ¿Por qué y quién le da autoridad a Temer para cuestionar a Maduro? ¿De dónde saca autoridad Temer? ¿No? ¿De dónde sacan la autoridad el gobierno paraguayo? ¿No? Este señor Cartes, que nació en una situación bastante complicadita, ¿no? De violación de todo tipo de no solo de los derechos humanos, sino del orden institucional. Entonces, el cuestionamiento es político. Acá hay una ofensiva contra Venezuela. No hay gobierno en América Latina que, después de lo que sufrió Cuba, haya sufrido como Venezuela el embate permanente del imperialismo norteamericano, desestabilizando, provocando atentados, acciones violentas, como el golpe contra Chávez, como las acciones armadas promovidas por la oposición ultraderechista de Venezuela. Lo último y lo más triste es que cuando el gobierno uruguayo denuncia el intento de Brasil, no nos extraña que vengan con esa mentalidad de corrupción a intentar comprar a otro gobierno. Di Noboa lo denuncia en el Parlamento y nos parece que fue una buena cosa. Lamentablemente le duró poquito la dignidad al canciller uruguayo y después dijo que era un malentendido y todavía lo llama y le pide disculpas. Vergüenza. Lo digno hubiera sido mantener la denuncia y mantener la firmeza en la defensa del derecho de Venezuela a ser presidente del Mercosur.